Bien, bueno, entonces, bueno, vamos a comenzar, vamos a ver los ejercicios de derivación, vamos a ver varias partes, un camino en donde nos va a guiar em, pues, los ejercicios de cada tema de lo que es la derivada. La primera parte es la derivada por definición, entonces vamos a derivar una constante, vamos a derivar f de x igual a 10 por definición. Sabemos que la definición de derivada nos dice que es el límite cuando, o sea, la derivada que vamos a denotar f' de x es el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Y esto es igual al límite cuando h tiende a cero de f de x más h. Como f de x siempre vale 10, entonces 10 y menos 10 sobre h. Porque todo f de x siempre va a valer 10. Entonces ese es igual al límite cuando h tiende a cero de cero sobre h. Pero nosotros tenemos que cero dividido en un número diferente de cero da cero. Y el límite de cero da cero. Por lo tanto, la derivada es cero. Y en general la derivada de las constantes siempre va a dar cero. Vamos a ver otra función, f de x igual a x menos 1. Por definición, tenemos que el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces reemplazamos, en vez de x más h, nos quedaría x más h menos 1 menos x menos 1 sobre h. Entonces acá tenemos x más h menos f de x sobre h. Límite cuando h tiende a cero de, se cancela este x con este x y este menos 1 con este menos 1 y nos queda el límite cuando h tiende a cero de h sobre h. Pero al cancelar este h con este h nos queda el límite cuando h tiende a cero de 1. Y eso nos da 1. Y es el valor que acompaña a la x. Eso es muy importante porque esa es, esa es una de las reglas generales de la derivación de polinomios. Bueno, vamos a ver el tercer punto por definición. Bien, entonces el punto nos dice que el límite, la derivada de la función menos 3x más 5 igual al límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, igual a menos 3 factor de x más h. En vez de x siempre reemplazo x más h. Y le quito la función evaluada en x, o sea, la función normalita, sobre h. Esto me falta acá el límite cuando h tiende a cero. Bien. Entonces el límite cuando h tiende a cero de distribuimos menos 3x menos 3h más 5 menos por menos más, o sea, más 3x, menos por más menos, menos 5, sobre h. ¿Qué cancelamos? Cancelamos este menos 3 con este 3, este 5 con este 5 y nos queda límite cuando h tiende a 0 de menos 3h sobre h. Se cancela el h y nos queda límite cuando h tiende a 0 de menos 3 y eso es igual a menos 3. Es el coeficiente que acompaña al x. Muy importante para las reglas de derivación. Muy bien. El cuarto ejercicio es muy bonito. Nos dice que f de x es igual a pi x. Entonces, prima de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h sería pi por x más h. Menos pi por x sobre h. Y esto es igual, distribuimos el pi, nos quedaría pi por x más pi por h, menos pi por x sobre h. Cancelamos el pi por x, trun, trun, y nos quedaría límite cuando h tiende a 0
de pi por h sobre h. Entonces eso quedaría límite cuando h tiende a 0 de pi y el límite de una constante es la constante, o sea, daría que por otra vez es el coeficiente que acompaña al e. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dice que f de x es igual a 5x cuadrado, perdón, f de x es igual a 3x cuadrado. Entonces lo mismo hacemos. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3x más h cuadrado menos 3x cuadrado sobre h. Desarrollamos el cuadrado, entonces recordemos que es 3 veces el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos 3x cuadrado sobre h. Repartimos el 3 y nos queda límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrado más 3 por 2, 6xh, más 3 por h cuadrado, 3h cuadrado, menos 3x cuadrado sobre h. Cancelamos el 3x cuadrado con el 3x cuadrado y nos queda límite cuando h tiende a 0 de 6xh más 3h cuadrado sobre h. ¿Qué pasa? Este h se cancela con esta h y se cancela con una de estas h. Entonces nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 6x más 3h. 6x es una constante con respecto a h, entonces la saco. Y entonces nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 3h. Al reemplazarlo, entonces nos quedaría 3 por 0, que es 0. No causa ningún problema, por lo tanto nos quedaría 6x la derivada. Si nosotros notamos, 6x es 3 por 2. Entonces, eso es una regla de la derivación que más adelante tendremos. Muy bien, vamos con el 6. El sexto ejemplo nos dice que la función f de x es menos x cuadrado más 1. F de x es igual a menos x cuadrado más 1. Entonces, vemos que f' de x es igual por definición al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Pero f de x más h es menos x más h cuadrado más 1 menos x cuadrado más 1 sobre h. Acá nos falta el límite cuando h tiende a 0. Límite cuando h tiende a 0 de quién. Entonces, hacemos este cuadrado, nos queda menos x cuadrado más 2xh más h cuadrado más 1 menos por menos x cuadrado más x cuadrado menos por más 1 menos 1 y sobre h. Repartamos el negativo, entonces nos quedaría menos x cuadrado menos 2 veces xh menos h cuadrado más 1 más x cuadrado menos 1 sobre h. ¿Qué cancelamos acá? Menos x cuadrado, cancelamos con x cuadrado, 1 con menos 1 y nos queda que esto es el límite cuando h tiende a 0 de menos 2x sobre h, menos 2x por h, menos h cuadrado sobre h. Se cancela el h, se cancela una h de acá y nos queda límite cuando h tiende a 0 de menos 2x menos h. Y vemos que esto es una constante con respecto a x, sacamos el menos 2x, nos queda menos el límite cuando h tiende a 0 de h. Si nosotros reemplazamos acá el 0, no nos causa ninguna indeterminación ni nada por el estilo, entonces menos 2x menos 0 da menos 2x. Y esa es la derivada. Y vemos que eso es lo mismo que 2, que es el exponente por menos 1. Bueno, muy bien. Vamos para el ejercicio 7. Entonces, el ejercicio 7 nos dice que f de x es igual
f de x es igual a menos x cuadrado más 4x más 1. Entonces, bueno, hacemos por definición, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, eso es igual a menos x más h cuadrado más 4x más h más 1 menos x cuadrado menos x cuadrado más 4x más 1 y todo dividido entre h. Acá nos da el límite cuando h tiende a 0. Bueno, eso es igual a límite cuando h tiende a 0. Ejecutamos el cuadrado, entonces nos queda menos x cuadrado más 2xh más 1, perdón, más h cuadrado, más 4 veces x más 4 veces h más 1 menos por menos x cuadrado, entonces quedaría más x cuadrado menos 4x menos 1, todo dividido entre h. Bien, repartimos el negativo y nos quedaría menos x cuadrado menos 2xh menos h cuadrado más 4x más 4h más 1 más x cuadrado menos 4x menos 1 sobre h. Y empezamos a cancelar lo que se pueda. Entonces, por ejemplo, este menos 1 con este 1 se cancela. Este menos 4x con este 4x se cancela. Este x cuadrado con este menos x cuadrado se cancela. Y nos queda igual a límite cuando h tiende a 0, menos 2xh menos h cuadrado más 4h sobre h. Cancela este h y este de acá. Y nos queda el límite cuando h tiende a 0 de menos 2x más 4 menos h. Esto es una constante. Yo puedo reemplazar el h por el 0. Entonces nos queda menos 2x más 4 menos 0. Y como el 0 no altera ni afecta nada, entonces nos quedaría menos 2x más 4. Veamos quién es ese menos 2. Ese menos 2 es menos 1 por 2, o sea, menos 2. Y el 4 es el que acompaña a la x. Entonces, bueno, vamos poco a poco viendo cómo es que se prosigue en ese método de derivación. El séptimo ejercicio, perdón, el octavo ejercicio nos dice y nos comenta que f de x es igual a 1/2 de x cuadrado más 6x menos 7. Y entonces f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y esto es igual a, entonces reemplazamos 1/2 de x más h cuadrado más 6x más h menos 7 menos 1/2 de x cuadrado más 6x menos 7 y todo eso en negativo sobre h. Bien. Desarrollamos los cuadrados, entonces nos queda límite cuando h tiende a 0 de 1/2 de x cuadrado más 2xh más h cuadrado más 6x más 6h menos 7 menos 1/2 de x cuadrado menos 6x más 7 todo sobre h. Entonces nos queda límite cuando h tiende a 0 de, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos, repartamos el 1/2, tenemos 1/2 de x cuadrado más xh más h cuadrado sobre 2 más 6x h menos 7 más 1/2 de x cuadrado menos 6x más 7 todo dividido entre h. Bien, entonces vamos a cancelar arribita a ver qué se puede cancelar. Entonces nosotros vemos que 1/2 de x cuadrado es con menos 1/2 de x cuadrado. 6x con menos 6. 7 con 7. Y nos queda, nos sobrevive
nos sobrevive el límite, entonces quedaría límite cuando h tiende a 0 de xh más h cuadrado sobre 2 más 6h sobre h, y acá se cancela este h con este h cuadrado con s y este h. Entonces nos quedaría límite cuando h tiende a 0, colocamos el x de primeras, el 6 de primeras y el h medios de últimas. Y reemplazando no causa ningún problema, entonces el límite es la evaluación de la función. Entonces quedaría x más 6, pues más 0, pues 0, ¿no? Quedaría x más 6, donde x podemos ver que es 1/2 por 2 y donde 6 es el número que acompaña x. Bien, es muy importante eso para ir viendo las reglas de la derivación. Pasamos al ejercicio 9, que nos dice que y, o sea, y o f de x es igual a x más 1 al cuadrado. Entonces, bueno, siguiendo la notación sería y' o f' de x. Límite cuando h tiende a 0 de y de x más h menos y de x sobre h. En vez de f, colocamos y, eso también se puede hacer. Y eso es igual al límite cuando h tiende a 0, evaluado en x más h quedaría x más h más 1 al cuadrado menos x más 1 al cuadrado sobre h. Esto es igual, desarrollamos el cuadrado, entonces, límite cuando h tiende a 0, el x más 1 lo vamos a tomar como un término, entonces sería x más 1 al cuadrado más 2 veces más 1h más h cuadrado menos x más 1 al cuadrado sobre h. Se cancela este cuadrado y nos quedaría límite cuando h tiende a 0 de 2x más 1h más h cuadrado sobre h. Se cancela este h con esta h y este cuadrado y nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 2 veces x más 1 más h. Y como el 0 no causa problemas evaluándolo, entonces lo evaluamos. 2x más 1 más 0. Entonces y', 2x más 1 más 0, pues sería 2x más 1. Sería la derivada. Y vemos que efectivamente ese 2 es 2 por 1. ¿Listo? Bien. Bueno, vamos para el punto 10. Punto 10 es muy similar. Pues dice que f de x es igual a factor de 2x menos 5 y todo al cuadrado. Entonces, lo desarrollamos. Entonces, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, esto es igual a 2x menos 5, 2x más h, menos 5 al cuadrado, menos 2x menos 5 sobre h. Igual al límite cuando h tiende a 0. ¿Qué truco doy acá? Distribuyamos el 2 y dejamos el h a un lado y el resto al otro lado para que se pueda cancelar con esto. Entonces, límite cuando h tiende a 0x de 2x menos 5 y 2 por h es menos 2x menos 5. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? Entonces, cogemos este primero y lo elevamos al cuadrado. 2x menos 5 al cuadrado más 2 por 2x menos 5 por 2h más 4h cuadrado menos 2x menos 5 al cuadrado sobre h. Cancelamos este con este y nos quedaría límite cuando h tiende a 0 de 2 por 2x menos 5 por 2 por h más 4h cuadrado
sobre h. Cancelamos el h con 1 de acá y nos queda límite cuando h tiende a 0. 2 por 2, 4. Entonces quedaría 4 por 2x menos 5 más 4h. Y reemplazando nos quedaría 4 por 2x menos 5. Porque 4 por 0. Si nosotros vemos, eso es lo mismo que 2 aquí y el 2 de aquí adentro. Eso se denomina la regla de la cadena. Eso se va a utilizar y se va a utilizar más adelante. Bueno, muy bien. Hacemos al ejercicio número 11, que ya es un cubo. El número 11 que nos dice que f de x es igual a x cubo más x. Entonces, tenemos que y' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y eso es igual al límite cuando h tiende a 0 x más h. Entonces sería x más h al cubo más x más h menos x cubo menos x sobre h. Haciendo el cubo, entonces será el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 6 veces el primero por el segundo al cuadrado, más 3 veces, eh, perdón, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Bien, bueno. Entonces, bueno, tenemos ese cubo más x más h menos x cubo menos x sobre h. Este es el límite cuando h tiende a 0 de esa expresión. Es igual al límite cuando h tiende a 0 de este x cubo se va con este x se va con este, nos queda 3x cuadrado h más 3xh cuadrado más h cubo más h. Entonces, bueno, sobre h. Entonces, esta h se cancela con esta h, con una de estas, o sea, este quedarían 2. Entonces, esto sería el límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrado más 3x más h cuadrado, más 3xh más h cuadrado. Y nosotros, bueno, y acá siempre iba más h. Bueno, ese quedaría 1, ¿no? Más 1. Si nosotros reemplazamos el h por 0, nos queda 3x cuadrado más 3x0 más 0 cuadrado más 1. Esto es un 0, este es un 0 y nos queda 3x cuadrado más 1. Donde vemos que ese 3 es 3 por 1, este se convierte en 2 y este 1 es el que acompaña a la x. Entonces, bueno, las reglas de derivación más adelante vamos a estar. Bueno, el ejercicio número 12. El ejercicio número 12 dice lo siguiente. Dice, f de x es igual a 2x cubo más x cuadrado. Entonces, ¿cuánto es la derivada por definición? Entonces, prima es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Pero eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2 por x más h al cubo más x más h al cuadrado menos 2 por x cubo menos x cuadrado sobre h. Desarrollemos el binomio y el binomio desarrollemos. Entonces, 2 veces x cubo más 3 veces
x cuadrado h más 3 veces xh cuadrado más h cubo. Más, desarrollemos este x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos 2x cubo menos x cuadrado sobre h. Cancelamos este con este, y nos quedaría igual al límite cuando h tiende a 0 de 2 por 3, 6, 6x cuadrado h más 6xh cuadrado más 2h más 2xh más h cuadrado sobre h. Cancelamos esta h con esta h, este cuadrado con esa h, este queda convertido en un 2, este lo cancelamos y este queda convertido en un 1. Daría el límite cuando h tiende a 0 de 6x cuadrado más 6x más 2h cuadrado más 2x más h. Y reemplazando nos quedaría 6x cuadrado más 6x0 más 2 cuadrado más 2x más 0. Entonces nos quedaría 6x cuadrado más 2x porque todo esto es 0. Y vemos que ese 6x cuadrado más 2x viene de acá, de 2 por 3, 6, y este 2 por 1, 2. 6 y 2. En efecto, 6 y 2. Listo, esa es la derivada. Y ya la... Muy bien. Pasamos al ejemplo 13. Vamos haciendo estos límites. Y bueno, y dice lo siguiente, el 13. Dice que f de x es igual, entonces y es igual a menos x cubo más 15x cuadrado menos x. Entonces y' es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre a. Y eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de menos x más h cubo más 15x más h cuadrado menos x más h más x cubo menos 15x cuadrado más x todo sobre h. Desarrollamos el cubo y nos da menos x cubo más 3 veces x cuadrado h más 3 veces xh cuadrado más h cubo más 15x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x menos h. Y acá entonces tomamos más x cubo menos 15x cuadrado más x. Y todo eso divide entre... esto nos faltó acá colocar el límite. Límite cuando h tiende a... ¿Qué se puede cancelar? Varias cosas. Este menos x cubo se puede cancelar con este x cubo. Este 15x cuadrado, 15x cuadrado se puede cancelar con este. Y este menos x se puede cancelar con este x. Entonces tendríamos el siguiente límite. Límite cuando h tiende a 0 de menos 3x cuadrado h más 3xh cuadrado más h cubo. Digamos, con ese menos quedarían todos los signos menos. Más 30xh más 15h cuadrado menos h, todo sobre h. Este h se cancela con este h, se cancela una h, se cancela solo una h, se cancela esta h, se cancela solo una h y se cancela esta. Dándonos como resultado
Límite cuando h tiende a 0 de menos 3x cuadrado menos 3x menos 3x más 30x. Bueno, menos 3xh más 30x menos 3xh más h cuadrado menos h cuadrado más 30x más 15. Reemplazando, esto iría para 0, esto para 0 y esto para 0, dándonos un resultado de... bueno, y este queda menos 1, dándonos un resultado. Menos 3x cuadrado menos 30x más 30x menos 1, dándonos ese resultado. Bien, por definición de derivadas, sobrevive este término y este término. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo, el 14. El 14 nos dice que y es igual a 3x a la 4. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3x más h cuadrado a la 4 menos 3x a la 4 sobre h. Y esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3, entonces quedaría x a la 4 más 4 veces x a la 3 más 12 veces x cuadrado h cuadrado más, eh, más 4 veces x al cubo h más h a la 4. A ver, esto iría de manera al cubo h, x al cuadrado h cuadrado, x h cubo y menos 3x a la 4 sobre h. Entonces, este señor se cancela con este señor. Nos queda límite cuando h tiende a 0 de 4x cubo h más 12x cuadrado h cuadrado más 4xh más h a la 4 sobre h. Se cancela este h con este h, este cuadrado. Este cubo queda cuadrado y este a la 4 queda cubo. Nos quedaría límite cuando h tiende a 0 de 4x cubo más 12x cuadrado h más 4xh cuadrado más h cubo. Si reemplazamos por 0, esto nos queda 0, esto nos queda 0 y esto nos queda 0. Por lo tanto, la derivada es 4x al cubo. Bien. Todo eso multiplicado por 3 afuera, no lo he considerado. Eso, entonces, 12. Muy bien. Sería el punto número 14. Vamos con el ejercicio número 15. El ejercicio número 15 nos dice que y es igual a 2 sobre x. Y es igual a 2 sobre x más 1. Entonces, y' es igual al límite cuando h tiende a 0 de, de x más h menos f de x sobre h. Entonces, esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2 sobre x más h más 1 menos 2 sobre x más h, perdón, más 1 sobre h. Esta, entonces, límite cuando h tiende a 0 de 2 por x más 1 menos 2 por x más h más 1 sobre
x más h más 1 por x más 1 por h. Reparto, entonces, límite cuando h tiende a 0 de 2x más 2 menos 2x menos 2h menos 2 sobre, entonces quedaría, se cancela este 2x con este 2x, este 2 con este 2, y abajo nos quedaría x más h, 1, x más 1 por h. H se cancela con esta h y nos queda. Reemplazando el 0 nos quedaría x más 1, no habría lío, entonces nos quedaría menos 2 sobre x más 1 al cuadrado. Y eso, ese es el resultado también al que se llega por reglas de derivación. Bueno, muy bien. 16. Entonces nos dice que y igual a x sobre x menos 1. Y' es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, bueno, digamos para la notación, y de x más h menos y de x sobre h, y eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de x más h sobre x más h menos 1 menos x sobre x menos 1 sobre h. Pues hacemos la resta, límite cuando h tiende a 0 de x más h, x menos 1 menos x más h menos 1 sobre x más h menos 1 por x menos 1 por h. Es que se cancela acá. Se cancela el x, tenemos el x por x. El límite cuando h tiende a 0 de x por x menos 1 más h por x menos 1 menos x por x menos 1 menos h por x. hx, x menos 1, x menos 1, h, perfecto. Entonces este se cancela con este. Y abajo tenemos que es x más h menos 1 por x menos 1 por h. Este h se cancela con esta h y con esta h. Y nos queda igual al límite cuando h tiende a 0 de x menos 1 menos sobre x menos 1 al cuadrado. Entonces quedaría 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Ya la respuesta correcta. Y hasta ahí serían los 16 primeros puntos de la primera parte. Bien, entonces esta segunda parte vamos a aplicar las reglas ya de derivación. Entonces, por ejemplo, la primera nos dice y es igual a menos 5 x y todo eso elevado a la 30. Vamos a aplicar la regla de la cadena. Esto es igual a 30 menos 5x a la 29 por menos 5. Menos 5 por 30 da menos 150 por menos 5x a 29. Ya empezamos a aplicar reglas de derivación. Bien, el segundo punto nos dice que y, esto implica, ¿no? El segundo punto nos dice y es igual a 3 sobre x, 3 sobre x a la 14. Entonces y' es igual a, usamos regla de la cadena, 14, 3 sobre x a la 13, por la deriva interna que es
menos 3 sobre x al cuadrado. Y eso es igual a 14 por 3 a 42 menos 42 por x a la 13 sobre x a la 13 más x a la 2 por x a la 2 sería x a la 15. Y tendríamos esa derivada. Bien, el tercer punto nos dice que y es igual a 2x cuadrado más x a la 200. Entonces y' es igual a 200, 2x al cuadrado más x a la 199 por la derivada interna que es 2 por 2, 4, o sea, 4x más 1. Y tendríamos la derivada aplicando regla de la cadena. La cuarta nos dice que y es igual a x menos 1 sobre x cuadrado a la 5. Entonces y' es igual a 5, x menos 1 sobre x cuadrado a la 4 multiplicado por regla de la cadena que es 1 más 2 veces sobre x al cubo. Bien, tendríamos la derivada. El quinto nos dice que y es igual a 1 sobre, bueno, y es igual a 1 sobre x3 menos 2x2 más 7 a la 4. Entonces, por regla de la cadena, y' es igual a menos 4 sobre x cubo menos 2x cuadrado más 7 a la 5 multiplicado por la regla interna. 3x cuadrado menos 4x. La derivada. La sexta dice y es igual a 10. Es igual a 10 sobre raíz de x cuadrado menos 4x más 1. Entonces esto es lo mismo que 10 sobre x cuadrado menos 4x más 1, todo a la 1 medio. ¿Qué hacemos? Eso es menos 1 medio, o sea, quedaría menos 5 sobre x cuadrado menos 4x más 1 a la 3 medios, multiplicado por la regla interna, por la interna que es 2x menos 4. Y tendríamos la derivada. El séptimo punto o séptimo ítem dice que y es igual a 3x menos 1 a la 4 por menos 2x más 9 a la 5. Y entonces acá usaríamos reglas del producto. Y' es el primero derivado, que sería 4 por 3x menos 1 por regla de la cadena por 3, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, menos 2x más 9 por menos 2, sería menos, entonces por menos 2, sería 10, sobre, no, mentiras, más el segundo, eh, más el primero sin derivar por el segundo derivado, listo. Entonces, eso es igual a 4 por 3, 12, 3x menos 1 al cubo, menos 2x más 9 a la 5, menos 10, 3x menos 1 a la 4, menos 2x menos 9 a la 4. Y ahí tendríamos la derivada. Bueno, vamos con el 8.
Entonces el 8 nos dice que y es igual a x a la 4, x al cuadrado más 1 a la 6, y usamos regla de la cadena. Entonces y' es el primero derivado, 4x al cubo, por el segundo son derivar, más el primero sin derivar, o sea, x a la 4 por el segundo derivado, 6x cuadrado más 1, derivado quedaría 2x. Entonces eso es igual a 4x al cubo, x al cuadrado más 1 a la 6, más 6, x al cuadrado más 1, por 2, entonces sería mejor 12, y acá x a la 5. Bien. Para el 9, bueno, 9 nos dice que y es igual a seno de raíz de 2x. Y es igual a seno de raíz de 2x. Bueno, entonces, la derivada del seno es el coseno. Coseno de raíz de 2x. Por derivada interna, la derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la raíz. Por la derivada interna de 2x, que es 2. Se queda el 2 y nos queda coseno de raíz de 2x sobre raíz de 2x. Quedó a derivada. Regla de la cadena. Bueno, la 10 es la secante de x al cuadrado. Vamos a ver, secante de x al cuadrado. Entonces, secante de x al cuadrado implica y'. Entonces, implica que y' es igual. La derivada de la secante es la secante por la tangente. Por la derivada interna, que es 2x. Entonces, secante de x al cuadrado, tangente de x al cuadrado. Listo, es la de la secante. Por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Muy bien. Vamos con la 11. La 11, muy interesante porque es un cociente radical. La raíz de x cuadrado menos 1 sobre la raíz de x cuadrado más 1. Listo. Eso es igual a la raíz de x cuadrado menos 1 sobre la raíz de x cuadrado más 1. Aunque también se podía hacer por regla de la cadena. Entonces, y' es la derivada de la raíz es 1 sobre 2 y la raíz x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1. Por la derivada interna, que es la de un cociente. Entonces, el primero derivado por el segundo sin derivar, menos primero sin derivar por el segundo derivado, sobre el segundo al cuadrado. Bueno, entonces, acá este x cuadrado se cancela con este x cuadrado y me queda 1 más el otro, entonces nos queda 2 veces. Entonces nos quedaría 4 veces x cuadrado sobre 2 veces la raíz de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1 multiplicado por x cuadrado más 1 al cuadrado. Este lo pasamos arriba, entonces quedaría 4x cuadrado, x cuadrado más 1, cuadrado más 1, cancelar con... Listo, tendríamos esta la deriva. La expresión está un poco dura de simplificar, pero pues uno ya, aquí se evidencia que uno ya usó la regla de la cadena y tiene el resultado. Bien, bueno, vamos con el ejercicio número 12. El ejercicio nos dice que y es igual a 3x menos 4 sobre 5x más 2 todo al cubo. Entonces es un cociente, entonces y' es igual al primero sin derivar por el segundo derivado, que es 3 veces 5x
más 2 al cuadrado por 5 menos el primero derivado, que es 3, por el segundo sin derivar, que es 5x más 2 al cubo sobre 5x más 2 a 6. Y eso es igual a 3 por 5, 15. X menos 4, 5x más 2 al cuadrado, menos 3, 5x más 2 sobre 5x más 2. Esa sería la respuesta, usando la regla del cociente. Bueno, listo. Vamos a seguir en el otro video.